del entorno, pues influyen en el proceso de lectura y escritura, porque es un proceso, si ustedes ya tuvieron la oportunidad, y seguro que sí, porque ya muchos han entregado la primera actividad que el acuerdo fue entregarla hasta el día de ayer, pues resulta que hay otros aspectos que influyen directamente en que se realicen unos procesos, digamos, de manera positiva. Entonces, cabe aclarar que estas dos lecturas que realizamos para la primera actividad fueron muy oportunas en el sentido de que nos permiten ver de pronto muchos aspectos que no teníamos considerados como parte de estos dos procesos, ¿no? Entonces, bien importante que tengamos en claro que el proceso de lectura y escritura pues influye también desde el contexto donde se encuentren nuestros niños. En ese sentido, vamos a dar inicio como a una introducción del curso que me parece demasiado pertinente, teniendo en cuenta que vamos a conocer, y recuerden ustedes que desde el periodo pasado iniciamos a analizar y a estudiar un poco cómo surge todo el proceso del desarrollo del lenguaje en nuestros niños. Entonces, esto viene de la mano, y recuerden que va siendo un proceso acumulativo, es decir, que viene desde los primeros indicios que se dan en el lenguaje hasta llegar al proceso de poder generar una interpretación de los símbolos o los códigos, que son en este caso las letras, y una interpretación de ellas al realizar una lectura, ¿no? Ustedes en la actividad número 1, pues empezaron diciendo y una pregunta muy asertiva que muchas veces nos pone a pensar sobre qué es leer y escribir, ¿cierto? Si ustedes tuvieron ya la oportunidad, se acordarán que ustedes pues ya desarrollaron esa parte. Y entonces, hoy les preguntaría yo, desde ustedes y desde las lecturas que ya realizaron, pues entonces, ¿en qué momento se inicia el proceso de lectura en los niños? ¿Desde cuándo creen ustedes que los niños empiezan a generar este proceso como tal? Para que me vayan ahí participando y vamos haciendo como una conversación también para comprender todos los procesos que vienen aquí. Entonces los escucho. ¿Desde qué momento inician los niños a realizar un proceso de lectura, estudiantes? Desde que uno como maestro empieza a enseñarle las primeras cosas que ellos ven cuando entran a estudiar, lo que son las letras, en vez que todo las vocales y las consonantes, y desde ahí ellos empiezan a identificarlas, más que todo en los libros, y cuando la miran así en letreros, en la calle, o cuando miran en la televisión, cuando las pasan, ellos, ay mami, esta es tal letra que me enseñó mi maestra. Ellos siempre suelen decir eso. Listo, bueno, muchas gracias. Profe, ¿Alguien más? Cuéntame. pues según lo que yo leí en las lecturas, desde sus primeros años de vida empieza la lectura. Bueno. O sea, desde que nace el niño empieza, es lo que yo leí, ¿no? Sí, bueno. Profe, Cuéntame. yo considero que la lectura de los niños empieza desde los primeros años de vida, cuando ellos empiezan a imaginar, a descubrir, a hacer el garabateo. Todo eso se construye en una lectura porque ellos crean una idea para ello y piensan que es algo. Entonces eso es lo que ellos leen y asimilan al conocimiento. Sí, así es. Bueno, aquí hay dos posturas que muestran los compañeros y efectivamente a nosotros nos han enseñado o desde nuestro pensamiento, pues consideramos que el proceso de leer inicia cuando empieza el proceso de alfabetización, es decir, el reconocimiento de letras, sus sonidos y la interpretación de las mismas, ¿cierto? Pero resulta que si ustedes se acuerdan del curso de desarrollo del lenguaje, que estoy segura que sí, pues nos decían, el niño se empieza a comunicar básicamente desde que nace, ¿cierto? ¿A través de qué empieza a comunicarse el bebé, estudiantes? ¿Cómo empieza un bebé a comunicarse?
Gestos, llanto, risas. Ujú. Inicialmente pues el llanto, luego vienen los balbuceos, ¿cierto? Luego empieza la etapa ecocálica, que es la que nosotros empezamos a repetir y a decirle diga ma, diga pa, y el niño empieza a querer repetir todo esto y se genera una comunicación, ¿cierto? Cuando yo inicio con un proceso de comunicación, también estoy permitiendo querer interpretar, ¿cierto? O entender qué es lo que está pasando. Y resulta que un niño, pues nos dicen, mire, si el niño no tiene dificultades desde la gestación, el niño desde el 4.º mes inicia a escuchar todo lo que le dice. Y es decir, que cuando él ya pues cumple su tiempo de gestación y nace, reconoce la voz de la madre, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer un reconocimiento. Y esa interpretación y esa empezar a reconocer también quiénes son las personas más cercanas. Por eso los niños, ustedes ven que, por ejemplo, cuando alguien empieza a cargarlo y llega la mamá y se lo pasan, pues se tranquiliza porque es algo conocido. Y esa interpretación también es un proceso de lectura. Entonces, varias cosas por aclarar aquí. Primero, entender que el proceso de alfabetización, que es lo que se genera desde, digamos, la escuela o desde la familia también, porque nosotros también estamos comprometidos con esta responsabilidad, pues no tiene nada que ver con el proceso de lectura y escritura en los niños y que inician mucho antes de que ellos inicien a reconocer las letras como tal. ¿Listo? Segundo, si bien nosotros vamos viendo que el proceso del lenguaje es acumulativo, porque el niño empieza con llorar, con balbuceos, con la primera palabra, ¿cierto? Va generando más palabras, inicia a decir frases y luego a tener una serie de conversación ya con de pronto sus pares y con los adultos y logra darse a entender o a expresar lo que quiere decir, pues es un proceso que va siendo acumulativo, ¿cierto? Es decir, que va avanzando desde lo más pequeño hacia lo más grande. Lo mismo sucede con el proceso de lectura y escritura. Va haciendo de a poquitos y va siendo acumulativo. Es necesario entender que estos procesos no se reducen a etapas. Ejemplo, no voy a decir, el niño ya conoce las vocales, el niño ya conoce las consonantes, el niño ya forma sílabas, palabras y frases y por tanto ya sabe leer. Si bien nosotros tenemos ese concepto porque de pronto se nos enseñó a leer de esa manera, a interpretar, pues cabe aclarar que hoy por hoy, de alguna manera, estas etapas, si bien se van dando de esta manera, no tienen una edad pertinente, es decir, que cada niño va a tener, digamos, la capacidad de interpretar y de generar lectura y escritura alfabéticamente de acuerdo a sus posibilidades y a sus procesos. Entonces ya nos tenemos que desligar de la idea de que los niños a los 6 años ya tienen que haber empezado a leer o que a los 7 ya tiene que haber leído porque si no, pues está mal y está en un proceso atrasado, como decimos comúnmente, ¿no? Entonces es importante entender que estas etapas, si bien se van a ir cumpliendo, pues no tienen un tiempo cronológico, respetando lo que venimos estudiando desde las diferentes teorías, y es decir, que los niños tienen un proceso de aprendizaje individual, tal como lo tenemos todos los seres humanos. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos empezar a entender y decir, bueno, como profesora y como docente, ¿cómo voy a guiar este proceso y qué pertinencia van a ser, cómo van a ser mis aportes y también cuál es esa autonomía que yo le voy a dar a mi estudiante y cómo yo debo respetar cada uno de estos procesos, ¿cierto? Es necesario meternos o tener claros estas ideas, meternos en este papel, porque la educación inicial precisamente pretende respetar estos procesos y generar, digamos, experiencias que faciliten estas habilidades más adelante. Algunos autores nos dicen, ¿por qué no es pertinente desde la edad preescolar que los niños no lean? ¿Cierto? Algunos no están de acuerdo. Y precisamente
precisamente es porque esta edad o esta etapa preescolar y, por ejemplo, la etapa de prejardín, jardín, son etapas donde los niños van a potencializar habilidades, van a adquirir herramientas para que estos procesos sean más fáciles, y vamos a ver por qué, porque nosotros decimos, no, pues es que es el reconocimiento de letras, sus sonidos y ya, y vamos a ver qué tan difícil es para los niños hoy en día empezar a construir este reconocimiento y el significado de las mismas, que no es un proceso fácil desde las capacidades que ellos tienen a esas edades, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? En ese sentido, es importante tener claro algunos aspectos que nos dejan las primeras lecturas y que nos invitan a repensar y a replantear nuestro papel desde la docencia. Primero, tener en claro eso, que los procesos de lectura inician desde la gestación, porque se inicia a generar un desarrollo del lenguaje y de una comunicación y una interpretación del mundo. No se olviden de eso, que los niños están haciendo una interpretación del mundo, todos los niños en estas edades iniciales. Segundo, que es necesario incluir otros lenguajes para enriquecer esa capacidad de comunicación, ¿cierto? No obstante, hoy en día se habla de canciones, coplas, refranes y literatura. Ayer yo les preguntaba a las personas que participaron cuáles son las actividades rectoras que nos dicen desde los lineamientos de educación inicial deben tenerse en cuenta para generar, planear o proponer experiencias, no actividades, porque ya se habla de experiencias, estudiantes, con los niños de primera infancia. Es decir, yo quiero generar desde mi docente, un ejemplo, una actividad donde ellos quieran de pronto, o yo digo, yo veo la necesidad de que los niños empiecen a conocer, digamos, los lugares o las instituciones de mi municipio que prestan un servicio. Por ejemplo, el hospital, la iglesia, la alcaldía, y qué pasa en cada uno de ellos, ¿cierto? Eso es como una ubicación donde ellos se encuentran. Si yo quiero planear una actividad de esto, debo partir también de cómo la voy a hacer, qué quiero proponer, y eso debe ir basado en las actividades rectoras. Vuelvo y repito, ¿cuáles fueron las actividades o cuáles son las actividades rectoras que yo ayer las nombré? Porque son fundamentales que las tengamos en cuenta. Las actividades rectoras son exploración del medio, juego, arte y literatura. Muchas gracias. Y uno dice, bueno, ¿y literatura por qué si es que los niños no saben leer? ¿Cierto? Vamos a compartirles un documento que me parece muy pertinente que ustedes vayan leyendo sobre desde las concepciones y políticas de la primera infancia sobre el aspecto de la literatura y cómo se puede incluir. Entonces, me dice incluir otros lenguajes, y precisamente es que en estas edades uno debe enriquecer el vocabulario y la manera de expresarse. Cuéntame, Yamilet. Qué pena que la interrumpa. Profe, pues leer tampoco es, o sea, solo por medio de un texto, también puede ser por medio de imágenes. Sí, señora. Pues cada uno crea su historia, ¿no? Pues cada quien estamos libre de lo que pensamos. Entonces, solo leer no es con un texto. Entonces, yo puedo tener un cuento y por medio de las imágenes puedo crear lo que yo quiera, o cada persona es libremente de crear su cuento de la forma como le tenga su punto de vista. Pues sí. Eso, pues, cuando leí la lectura, pues por ahí estaba eso. Muchas gracias, sí, eso nomás. Sí. Tranquila. Y es precisamente cuando hablamos de incluir otros lenguajes que viene esto, ¿no? Porque la capacidad de interpretar de cada ser humano es diferente. Y cuando yo enriquezco, cuando yo propongo y diversifico la calidad de experiencias literarias que no solo tienen que ver con cuentos, sino que son canciones, coplas, refranes, y infinidad de cosas que hoy podemos tener, pues enriquezco. El dramatizado juega un papel muy importante en la literatura. Yo lo platico con los niños de mi nivel en el CDI, o sea, lo que es el dramatizado.
y lo que es el cambio de voz en el momento que le relato los cuentos a través de títeres, me les hace prestar mucho la atención. Exactamente. Entonces, miren que estos procesos vienen ligados a todo lo que tiene que ver el desarrollo del lenguaje como tal. Y esto es lo que va a permitir que un niño adquiera unas habilidades comunicativas, interpretativas, porque estamos generando. Entonces, miren que cuando la compañera habla de esto, la interpretación y la lectura proviene desde un gesto. Por eso los niños de la edad de 2 añitos o menos, cuando tú no les dices nada, ya conocen a la mamá y la mamá tiene una expresión de enojo en su rostro, inmediatamente comprenden la información porque el niño ya ha conocido, ya ha interpretado el rostro de su madre y ya sabe que ese gesto tiene que ver con que algo pasó, ¿cierto? Entonces miren que la lectura, como lo dicen las compañeras, no proviene desde el momento de la alfabetización, viene mucho atrás y eso es necesario tenerlo muy, muy claro para entender eso. Tercero, que la formación de mediadores, porque los docentes venimos a ser unos mediadores en el proceso inicial de los niños y niñas, pues necesitamos conocer los procesos de desarrollo de niños y niñas. Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita, que el proceso de lectura inicia desde que el niño empieza a interpretar la voz de la madre en el vientre. ¿Por qué es importante conocer estos procesos, estudiantes? Y esto más viene al compromiso de yo generar unas competencias básicas. Resulta y pasa que cuando yo desconozco algo, cuéntame, Daris, ¿me ibas a decir algo? Creí que había hecho una pregunta cuando dijo que por qué era importante conocer. Bueno, ahorita lo pregunto. Y resulta que es muy pertinente nosotros ir conociendo qué procesos se van desarrollando en los niños, no solo en el lenguaje, sino aquí y también en la parte emocional y social. Recuerden que los niños y nosotros y las políticas de primera infancia nos dicen hay que dar una atención integral, ¿cierto? Porque todo lo que rodea al niño, todo lo que el niño está viviendo, resulta que repercute en su desarrollo. No obstante, recuerden ustedes que una de las lecturas nos dice, mire, la literatura fortalece y desarrolla la parte emocional del niño, ¿cierto? Uno diría, ay, pero ¿qué puede hacer un cuento ahí? Miren todos los procesos. Entonces, conocer los procesos de los niños implica un estudio, ¿cierto? Yo puedo decir, yo no conozco cómo se están haciendo hoy en día o cuáles son las propuestas innovadoras de los procesos de alfabetización en los niños. Pero entonces mi compromiso como docente y sobre todo con los niños es empezar a generar esos procesos de conocimiento. Si yo digo, mire, yo no sé de pronto en qué repercute el desarrollo del lenguaje en la alfabetización. De pronto, si un niño, acuérdense ustedes que una de las etapas del desarrollo del lenguaje es que los niños intercambian letras, no pueden nombrar o no tienen una pronunciación correcta hasta cierta edad. Y esto es normal, ¿cierto? Pero resulta que conforme van pasando los años y si el niño ya tiene 7 años, 6 años y no ha logrado generar un desarrollo del lenguaje, digamos, correcto en la parte de pronunciación, pues va a afectar este proceso inicio de escritura, por decirlo así. Entonces, miren que si yo no he conocido todo eso, mi compromiso es ir leyendo, ir conociendo. Y esto sí se va aprendiendo pues a través del estudio. Entonces, ahí tenemos que generar nosotros una reflexión de hacia dónde voy, qué estoy leyendo y sobre todo empezar también con el interés de cualificarme autónomamente. Es decir, no solo me debo quedar con lo que me ofrecen los cursos ni las lecturas pertinentes que me orientan, sino también buscar más allá, ¿cierto? Comprender que la lectura y escritura inician antes del proceso de alfabetización, lo que estábamos diciendo, que si bien muchos teníamos la idea de que no era así, pues hoy lo empezamos a reconocer y a decir, bueno, esto inicia antes, ¿cierto? Y pensar la lectura y la escritura desde la primera infancia. ¿Por qué es importante conocer o empezar a pensar esto desde los primeros años, estudiantes? ¿Por qué es necesario
acercar la literatura o la lectura y la escritura en los primeros años? ¿Quién me dice? Que eso Y yo, ayuda al desarrollo del conocimiento de los niños. Bueno, ¿alguien más? pues yo también pienso lo mismo, profe, Sí. que ellos desde un principio cuando empiezan a ver la forma como uno les habla y les explica las cosas, ellos van entendiendo y van mirando y se van familiarizando con las cosas que uno le va enseñando, profe. Sí, así es. Profe, además, Cuéntame. ese desarrollo del conocimiento les va a permitir a ellos descubrir sus destrezas y habilidades, o sea, para qué son tan buenos, para qué son un Ujú. poquito. Entonces, todo eso ayuda a la literatura. Todo lo que ustedes dicen es muy pertinente. Y recuerden ustedes que las políticas de primera infancia son muy actuales, como decíamos ayer, ¿no? Las tecnologías también son muy actuales. ¿Por qué se le da tanta importancia hoy en día al desarrollo y digamos, a aportar de manera positiva en los primeros años? ¿Por qué creen que es tan importante hoy en día y se genera esa atención? Porque ahí es la construcción del ser. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No? Pues resulta que desde muchos estudios, análisis y todo lo que se viene en investigaciones, se ha entendido que los primeros años son fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano, ¿cierto? Y generamos más que todo unas habilidades, unas destrezas, no conocimientos acumulativos, que es decir, el niño va a aprender a los 5 años a leer, se sabe los colores en español y en inglés, se saben los números en no, sino generar unas habilidades y destrezas que le permitan al niño, cuando inicie todo este proceso ya de educación, poder generar un proceso fácil y que no sea un proceso de choque, ¿cierto? Porque resulta que nosotros lo miramos muy fácil, ¿cierto? Nosotros decimos, no, pues leer y escribir es fácil, pero acá, en la mente y en la psiquis del niño, pues resulta que los procesos no se ven tan fáciles y resulta que es difícil y es complejo y a veces se Profe, hace más difícil para unos que para otros. Cuéntame. mire, profe, que yo tengo una anécdota. Yo tuve cuando tenía 18 años y ella siempre estuvo en las modalidades CDI. Entonces, ella nació en septiembre, incluso mañana cumple ya los 10 años. Entonces, cuando me dice alguien, ay, tú no vas a meter a la niña, entonces yo le digo, no, porque como a ella le falta cumplir los 5 años, pero en ese tiempo, según la estrategia del programa de primera infancia, pues los niños empezaban su edad preescolar o transición en el periodo de 4 años, 4 meses en adelante. Y yo me ponía a analizar que en febrero de ese año ya tenía ya como 4 años, 6 meses. Entonces, ante esa situación, yo decidí y ella dijo que no, mami, que yo ya voy a estudiar porque yo ya me sé las letras. Entonces, yo le dije, ¿a usted quién se la enseñó? Póngamela. Entonces, incluso ellos entraron a estudiar y mi hija entró 2 semanas después, porque ella decía que sí sabía la letra y yo dudaba de ella. Entonces, yo solí ponerle las vocales, pero sin enseñarle a cómo las iba a hacer. Y, profe, fue algo tan asombroso que yo siempre, en ocasiones, en otras clases, creo que lo he manifestado, la niña me hacía, yo le digo, ¿usted cómo sabes que en el jardín, uno en medio de los juegos le enseñaron a hacer las bolitas, a hacer palitos, y uno hace un palito y una bolita y la une? Y así, la niña así me hablaba así. Entonces, mire que lo más curioso fue que cuando llevo a la niña, los otros niños no habían venido de CDI, unos habían venido del programa en medio familiar y otros habían venido del programa de los HCD de las casas. Y unos niños pues que no habían ido al CDI y fue algo como tan diferente porque la niña cuando estaban haciendo los números hizo el número 6 y yo nunca creí en mi hija que lo había hecho, hasta que un día la profe me invitó a la clase y me dijo que le iba a poner el número 6 a Nuris para que lo hiciera porque ella era la única niña que lo había hecho tan diferente y fui y miré y pude observar y sí, la niña hizo ella misma el 6 y lo hizo pues sola. Entonces de ahí yo comprendí y me quedó para mí que no es igual a un niño que va a un proceso de CDI, que al menos a través de todas esas cosas que le enseñan allá, el juego, la literatura, la exploración del medio. Antes no tenía esos nombres, pero realmente siempre se han hecho
sí le ayuda al desarrollo del conocimiento y del aprendizaje a los niños. Así es. Y más que la entidad, es decir, como el CDI, es la estimulación que se genere con los niños, ¿no? Porque hoy en día se habla mucho también de educación en casa. Es decir, que hay muchas nuevas estrategias y formas de aprendizaje. Y aunque el niño no, repita, que me parece fundamental, porque es que el proceso de socialización con sus pares es muy importante y pertinente, y por ende deben estar, digamos, o deben participar, ojalá todos, de un jardín, pero es también la estimulación y la información que el medio y el contexto que rodea a sus niños, pues les esté dando. Y resulta que a veces nosotros, y aquí me voy hacia otro lado, decimos, no, pues es que nuestras comunidades, no, o sea, usted no va a ver a un niño con un libro porque los libros son súper caros, ¿cierto? Entonces, qué difícil, y dice un señor en una de las siguientes lecturas, y ya lo van a ver, o sea, ¿por qué vamos a invertir tanto dinero para que un niño lea? ¿Cierto? O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Para qué nos va a servir? Porque es que se invierte dinero. Entonces yo les ponía el ejemplo a algunos estudiantes y yo les decía, sí, difícil, complejo, hoy en día, porque a veces las comunidades de verdad no tienen y los territorios tienen difícil acceso para muchas cosas, y pues un libro es un lujo, entonces es muy complejo, pero miren que a veces preferimos invertir en un celular de alta gama para un niño de 5, 6, 7 años y no en un libro. Entonces miren que todo depende también de el medio que me rodea, de esas partes culturales, ¿cierto? Y también desde la perspectiva de si, bueno, como madre, como padre, y también cultural, ¿qué es más importante para mí? Entonces, miren que generar lectura, generar un amor por esa lectura, como nos decía también una de las primeras lecturas iniciales, también es ir también desde la cultura, desde qué tan culturalmente estamos leyendo, nos gusta leer, porque es que eso también empieza. Recuerden que los niños están mirando todo lo que los rodea y todo lo que los padres y las familias hacemos, y cómo es su contexto, y qué hacen nuestros familiares, y qué hacen los amiguitos. Y entonces, si en casa no hay un libro, si en casa mamá o papá nunca se sientan a leer, pues obviamente el niño no va a adquirir ese interés por leer. Y mucho menos si se le prefiere dar de pronto juguetes de alta gama, pero un libro jamás. Entonces, todo esto nos pone a nosotros como futuros licenciados y futuros mediadores, y quienes vamos a estar ahí aportando y apoyando en este proceso, a repensar también, bueno, ¿y esto en qué genera mi aporte, cierto? Y cómo yo voy a aportar desde mi rol, porque pues, no les podemos pedir tampoco a las familias generar unos cambios que son muy culturales, y es cambiar pues una serie de cosas grandísimas, empezar a decirles, no, es que tienen que comprar libros porque, como les digo, habrá gente que tiene la facilidad y otros que no. Entonces, es importante tener en cuenta que esto también es muy cultural, ¿cierto? Los niños ven, aprenden y expresan todo lo que los rodea. Por eso nos dicen, los niños son esponjitas, absorben todo lo que ven, ¿cierto? Todo lo que se practica en casa, todo lo que ven con sus amigos, con sus familias, en el jardín. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos están viendo, y para ellos eso es su mundo. Entonces no podemos pedirles más adelante que el niño tenga una buena lectura o que sienta interés si nunca se lo dimos. Entonces, este es el rol, y desde las políticas educativas pues nos dicen, mire, por eso una de las actividades rectoras es la literatura. ¿Por qué? Porque es importantísimo fortalecer la capacidad de expresión, el lenguaje, la capacidad nuevamente de empezar a construir un proceso ya de escritura y lectura, sobre todo interpretativa y reflexiva. Entonces vamos a ver un poco también cómo se da ese paso, porque es que los niños empiezan a leer técnicamente, ¿cierto? Acuérdense que ellos empiezan a generar una interpretación primero de los códigos, ¿cierto? O sea, ¿qué me quiere decir esto? Y aquí voy con todo lo que tiene que ver con el proceso que se va realizando. Entonces, yo les preguntaría,
¿Desde cuándo inicia el niño a generar un proceso de escritura, primero que todo? ¿Desde cuándo inicia? ¿O cómo se inicia? Desde que el niño inicia un garabateo, ellos suelen, a veces aunque uno no les dé lápiz, si usted mira uno cuando le pasa los objetos a los niños, ellos tratan de darle vueltas como que en el mismo parte, en el círculo, como que, o sea, manejan las manitos y las pinzas. Entonces, desde ahí empiezan procesos de escritura porque se les va ayudando a su motricidad fina y a su motricidad gruesa. Sí. Profe, ¿a los 5 años? Puede ser, ya les dije, ya dijimos que estos procesos no van a estar ligados a las edades cronológicas, es decir, a las edades. Acuérdense de eso. Bueno, ¿por qué les digo esto? Resulta que nos acostumbraron, y la compañera tiene toda la razón de pensar en esto, y es que nos dijeron, bueno, los niños empiezan a trazar la A, la E, la I, y ahí empiezan su... Y no, resulta que los niños, antes de empezar a conocer las letras y hacer líneas y bolitas y todo lo que decimos que es fundamental también para la grafía, la pinza y todo esto, pues los niños empiezan a generar dibujo libre. Y entonces usted le pasa crayolas a un niño de 2 años y el niño le hace un tachón y entre más negro se vea y entre más fuerte se vea, pues para él es mejor. Y usted le dice, ¿qué es esto? Un carro, le dice. Y bueno, es un carro aunque no tenga ni llantas ni nada, es un carro, ¿cierto? Más adelante, cuando el niño empieza a generar ya unos trazos que de pronto ya le van dando forma, pues el niño hace así y dice, estas son unas montañas, y son unas montañas porque él así lo dijo y son representación de unas montañas. Bueno, y hace una cosa por acá y dice, este es el sol, ¿cierto? Y entonces nos damos cuenta que los niños antes de escribir empiezan a dibujar. ¿Y qué tan importante es permitirles el dibujo libre y no solo sentarlos a colorear una guía que ya tiene un sol precioso ahí impreso y una casa divina, sino decirle, bueno, ¿y tú por qué no haces tu propio sol y tu propia casa, cierto? Entonces miren que de pronto a nosotros también se nos cortó la habilidad de dibujar y ahora decimos somos pésimos para dibujar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de pronto, pues no nos dieron la oportunidad de pronto de dibujar de manera libre, pero en esos dibujos libres, en esa interpretación, recuerden que los niños están haciendo una interpretación del mundo. Entonces ellos hacen su sol, hacen sus montañas de acuerdo a cómo para ellos son, ¿cierto? Y eso es generar escritura en los niños. Entonces ya iniciaron con sus dibujos, empezaron a darle un significado. Ya no es la mancha porque sí, sino que para ellos eso representa algo. Entonces, si usted le dice, pues escriba o haga un sol, pues si ya tiene la habilidad va a hacer una bolita y los rayitos va a decir, esto es sol para mí, ¿cierto? Si aún no tiene, pues va a tratar de hacer, pero lo hace a su manera. Y entonces ahí inicia la importancia de comprender que si tú le dices a un niño que exprese algo, que realice una interpretación de un objeto o de sí mismo y dibújate a ti mismo, pues él lo va a plasmar a través del dibujo, ¿ya? Entonces acuérdense que eso inicia. Acuérdense también de las figuritas que nosotros vemos, de las primeras lecturas que son en imágenes. ¿Por qué? Porque para ellos esas partes tienen significado a través de las imágenes. Entonces ellos empiezan a interpretar imágenes. Y aquí voy con otra pregunta. ¿Cómo son o cómo deben ser los primeros libros, ya como tal, un libro para niños? ¿Qué debe contener? ¿Qué debe contener? Dibujos. Muchos dibujos, ¿cierto? Y si ustedes han tenido la oportunidad de iniciar o de ver libros, pues hay libros iniciales y no tan, digamos que solo son para los niños de 1 año, sino que pueden ser libros hasta para niños de 5 años que no contienen texto, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo se narra? Y ahora vamos a hacer el ejercicio con ustedes. Entonces, miren que los niños no necesitan conocer los signos o los códigos, que son las letras, para generar una lectura.
¿cierto? Ellos con solo ver la imagen ya hacen una interpretación. Y lo mismo sucede con el proceso de escritura. Para ellos, representar algo es dibujarlo, ¿cierto? Eso es darle, digamos, un sentido o escribirlo, como nosotros de pronto pensamos. Y entonces surge aquí otra idea, y es que, bueno, los niños ya dibujaron, ya dijeron, este es un sol hermoso, para mí este es el sol, y llegamos nosotros con el proceso de alfabetización y le decimos, no, ahí no dice sol, ahí no dice sol, porque tiene que estar esta letra, que es la S, la O y la L, para que diga sol. Y el niño dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que estos signos, que no entiendo, ni sé cómo se llaman, ni sé por qué suenan así, dicen sol y mi dibujo no? Si mi dibujo está representando la figura del sol. Y ahí empieza el proceso de alfabetización y también es un proceso de decodificación. ¿Quién me dice a qué se refiere esa palabra decodificar? Que la vamos a usar mucho y si no, los invito a que la investiguemos para las próximas tutorías y cifras porque vamos a hablar totalmente de lo que es decodificar. ¿Alguien sabe qué es? ¿O no? Y por ahí ya en algunas lecturas hablaba del proceso de decodificar. ¿Nadie sabe? Bueno, se los dejo de tarea. Pero resulta que el proceso inicia más o menos así. Usted aprendió a representar de manera escrita a través del dibujo y sabe que su sol representa la palabra sol y es un sol, es un sol. Pero llega la maestra y le dice, no, ese no es un sol, ahí no dice sol, ahí no dice sol. Tienes que tomar estas 3 letras para que diga sol. Y entonces empieza la interpretación y hacer entender acá que ya el dibujo no me representa lo que es un sol, sino que yo tengo que cambiar ese dibujo a esos códigos, pues primero es un choque, ¿cierto? ¿Cómo así que mi dibujo ya no dice sol, sino que tengo que hacer estos garabatos ahí? ¿Cómo así que esta letra, que la voy a señalar aquí, se llama S, pero suena S? ¿Cómo así? ¿Cierto? ¿Cómo así que esta letra de acá se llama L, pero suena L? No entiendo. Entonces, es un choque grandísimo, ¿cierto? ¿Cómo así que esta bolita, porque yo la llamo bolita, pues se llama O, ¿cierto? Y ya no es bolita, ya es O, y suena así. Entonces, resulta que este proceso aquí se vuelve un poco difícil de asimilar acá en la psiquis de mis niños, porque pues ya no hay dibujo, ¿cierto? Y tengo que hacer estas letras que son tan serias y que cada una suena diferente, se llama diferente, pero que ahí dice sol, me dicen así las profes. Y tengo que aprender a reconocerlas todas, y tengo que saber cómo suenan, y tengo que empezar a combinarlas, porque si las combino unas con otras suenan diferentes. Y ahí es donde se da el proceso de decodificación, que básicamente es interpretar, ¿cierto?, el sonido y la forma de las letras, y es un proceso complejo, serio, ¿cierto? Que si no tiene una orientación pertinente, pues se me va a volver muy difícil, porque entonces creen que hoy en día los niños a veces les cuesta tanto, dicen, no, es que mi niño no aprende, y no aprende, y no aprende a leer, ¿cierto? O no quiere escribir y le cuesta muchísimo y me confunde las letras. No es un trabajo fácil, no es un proceso sencillo. ¿O les parece sencillo, estudiantes? ¿Cómo les pareció a ustedes aprender a leer y escribir? ¿Les pareció fácil o difícil? Si Para tienen mí pues fue la memoria. difícil, Es un proceso difícil. porque no conocía las letras y cómo eran los sonidos. Ya cuando me lo fueron enseñando, ahí lo fui aprendiendo. Ujú. Sí me Y pareció miren, bastante difícil. sí, así es. Y nosotros pues no tenemos la memoria para recordar tampoco mucho de este proceso, pero resulta que si nosotros vemos a un niño
de la edad de 3, 4 años, pues él todo lo está tratando de dibujar, de entender a partir de las imágenes, que es muy fundamental. Y pasar de este proceso de ver un lindo dibujo a unos códigos es muy fuerte el cambio, y ahí es donde nosotros debemos tener primero la paciencia y también comprender que no todos van a aprender al mismo ritmo, ¿cierto? Entonces la compañera nos decía, bueno, mi niña aprendió fácilmente, ¿cierto? Felicitaciones, porque es que el aprendizaje, digamos, o llevar estos procesos a cabo, no tienen una edad cronológica, como yo les digo. Entonces puede ser que a los 4 años la niña ya esté haciendo y interiorizó y comprendió totalmente que para yo representar el sol, pues tengo que juntar unas palabras, tengo que interpretar que cada una suena diferente, pero que si las junto, me van a dar un significado y van a ser la palabra sol, ¿cierto? Pero hay otros niños que a los 6, 7 años aún no han logrado comprender totalmente o no han logrado decodificar totalmente ese proceso. Entonces es necesario tener en claro eso, que no todos vamos a aprender al mismo rato, todos no vamos a aprender igual y que el proceso de decodificación es complejo. Emilia Ferreiro, que es una autora que les recomiendo y deben leerla, pues más adelante vamos a hablar con ella, nos dice algo sobre el proceso psicogénico, que también los voy a invitar a leer, porque ya sabemos que tenemos que estar comprometidos con la lectura y entender los desarrollos, y ella habla de la psicogénesis de la lectura, y ella nos dice, bueno, tomar en serio las consecuencias del desarrollo psicogénico, básicamente, que es como el proceso que se lleva a cabo dentro de acá, porque como les digo, muchas veces nos preocupamos por lo que estamos viendo afuera, pero no estamos viendo qué ocurre en esas cabecitas de nuestros niños, pues nos dice, tomar en serio las consecuencias del desarrollo psicogénico significa colocar a los niños con sus esquemas de asimilación en el centro del proceso de aprendizaje y tomar en cuenta que los niños aprenden en situaciones sociales, no en aislamiento. De ahí también la importancia de generar unos procesos sociales acordes y afectivos totalmente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de nuestros niños debemos tenerlos en cuenta totalmente y deben estar ahí siempre presentes para comprender cómo van sucediendo. ¿Listo? Significa aceptar que todos en la clase son capaces de leer y escribir. ¿Por qué? Porque ya entendimos, y como lo dijo una compañera, todos van a hacer unas interpretaciones diferentes, pero las van a hacer, ¿cierto? Entonces, todos en clase son capaces de leer y escribir. Cada uno según su propio nivel, que hay que respetarlo, incluido el propio maestro, porque nosotros queremos que los niños lean, interpreten y escriban, pero a veces nosotros no lo hacemos. Implica también entender en términos de desarrollo evolutivo las respuestas o preguntas aparentemente extrañas y actuar de acuerdo con los problemas con los que los niños se enfrentan en momentos cruciales de su desarrollo. ¿Por qué? Porque están en la edad de preguntar, ¿cierto? De averiguar, de explorar. Y nos van a salir con estas preguntas un poco raras. Y ahí es donde nosotros debemos tener la habilidad para saber orientarles, pero también comprender que, hombre, todos los niños son un mundo diferente, que todos aquí tienen muchas cosas que están procesando y que debemos comprender totalmente lo que está viviendo. No obstante, además tener en cuenta todo el contexto social en el que vive el niño, ¿ya? Entonces, no podemos pensar que un niño va a tener un desarrollo óptimo si vive en una familia donde hay mucho conflicto, donde hay mucha violencia, donde las palabras son fuertes, donde se ven y hay, digamos, expresiones de violencia física. Entonces, no podemos tener o dejar por sentado que todos los niños tienen las mismas condiciones, ¿cierto? Un niño que tiene hambre no va a poder desarrollarse completamente que un niño que sí tiene buena alimentación, vive en una familia
familia afectiva con buenos valores, que están expresándole amor y cariño permanentemente. Entonces, todo esto es fundamental y debemos tenerlo en cuenta. Preguntas, inquietudes, estudiantes, aportes. ¿Nada? Bueno. Yo estoy muy de acuerdo. En ocasiones a veces dice, ay, los profesores dicen y los alumnos se quedan callados. Yo digo, los profesores también se pueden equivocar en algún, ¿cómo le digo? En algún concepto, en alguna explicación. Yo estoy de acuerdo porque lo que usted nos está explicando, algo parecido, trabajamos anteriormente cuando nosotros nos tocó investigar y nos dábamos cuenta que para preparar la clase también teníamos que tener en cuenta todas esas necesidades que suelen tener a veces los alumnos, y cuando un alumno no nos responda de pronto como nosotros esperamos, indagar a él porque como cada niño es un mundo, cada niño tiene unas necesidades y unas dificultades. Ya entonces yo no puedo pretender que todos los niños me aprendan al mismo ritmo, porque pues ya se sabe que todos los niños no son igual. Unos suelen llevar parecido el ritmo de aprendizaje y por eso van unos más adelantados. En ocasiones a veces no es ni falta del conocimiento del niño, sino de situaciones que está viviendo en su entorno. Entonces, pues, está muy acorde, y nosotros investigamos y leímos sobre eso, y sí está muy acorde con lo que ustedes explican. Entonces, pues, para mí está bien. Y pues lo entendí. Así es. Entonces también es empezar a comprender que estos espacios pedagógicos que nosotros vamos a compartir con nuestros niños, pues deben ser amenos, deben ser experiencias que sean gratificantes para ellos, experiencias significativas que les permitan estar felices, que les permitan jugar, explorar, expresarse a través del arte, ¿cierto? Conocer o interpretar el mundo desde la literatura, ¿cierto? Porque eso es lo que también les permite la literatura a ellos. Entonces, miren, que si bien nosotros de pronto no podemos cambiar las realidades de nuestros niños, porque es algo completamente difícil, como yo les decía, pues bien, si bien podemos aportar de manera positiva, profe, disculpe, acá dentro de los espacios. me saca. Debe ser la señal. No sé si el internet o qué es lo que pasa, profe. Sí, porque acá los demás compañeros creo que están muy bien y yo no he tenido problemas como de conectividad. Debe ser allá la señal de tu parte. Entonces, estos espacios y estas experiencias deben ser significativas, deben disfrutarlas sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, o de pronto sí conocemos las realidades de los niños, y llegar a un espacio donde todo se vuelva complejo, difícil, tedioso, pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, la importancia también de nosotros conocer las realidades es también que dentro de eso nosotros vamos a generar y a propiciar experiencias que les permitan a los niños disfrutar ser niños. No obstante, recuerden que el juego es una actividad rectora, y qué tan importante que a veces nosotros decimos, no, pero es que solo se la quiere pasar cuando. Maravilloso que nosotros aportemos a esa experiencia y que fortalezcamos y que les permitamos ser niños, porque a veces en casa no se permite. Entonces tengamos en cuenta eso. De esto salen varias cosas, y es que nosotros, pues como yo les digo siempre, no vamos a poder improvisar con nuestros niños, y si nosotros pedimos y generamos y propiciamos espacios para generar diferentes tipos de lectura que no solo tienen que ir dirigidos a libros, pues debemos también nosotros cumplir el rol y propiciar espacios y saber interpretar. Alguien por ahí me dijo, y estaba muy bien, y es que la lectura no solo viene siendo leer textos, sino que la lectura viene acompañada de muchas cosas. Acuérdense ustedes que ustedes ya han tenido varios cursos de competencias comunicativas, desarrollo del lenguaje, ¿cierto? Y uno de estos me decía, oiga, ¿qué tan importante es el tono de voz? ¿Cierto? ¿Qué tan importante es la interpretación que usted le dé al mensaje? ¿Ya? Que no todas van a ser iguales, pero que nosotros con nuestra creatividad podemos acertar para generar buenas lecturas con nuestros niños. No es lo mismo, y es muy plano,
leer un cuento diciendo, había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja y un día se encontró con el lobo, a generar unas voces y un diálogo y unas preguntas con nuestros niños, que eso es lo que les permite interactuar y comprender. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de lectura aquí con ustedes en un momentico para culminar, porque recuerden ustedes que si nosotros queremos propiciar pues una lectura acorde, también tenemos que estar cualificados y generar espacios de lectura que les permitan a los niños disfrutar de los libros, ¿cierto? Si nosotros queremos un amor por esa lectura, pues debemos permitirles conocer estas historias y estos cuentos y hacerlos parte de estas experiencias. La actividad número 2 me invita a hacer muchas lecturas y es una actividad colaborativa porque requiere de varios aspectos que los vamos a ir viendo. Al igual que ayer, yo les decía que son actividades colaborativas, las dos actividades o actividad número 2, tanto del curso Uso de las TIC como el curso Construcción de la Lengua, ¿no? Esta actividad sí tiene varios procesos a seguir, pero estos procesos se van a seguir a través de una lectura reflexiva que ustedes tienen que hacer, porque si no, no podemos avanzar en el proceso de ella. Como recomendación, de 3 a 4 personas para esta actividad, porque ya 5 pues vienen siendo muchos. Entonces ustedes ya tienen la autonomía, se conocen y saben cómo formular o proponer pues la articulación para trabajar conjuntamente, ¿cierto? Entonces, es necesario, como yo les decía, pues conocer los procesos y también cualificarnos, que es nuestra responsabilidad. Entonces, primero, comprender qué me pide la guía. Yo sí les pido, y aquí hago un llamado, sobre todo reflexivo, más que no es un regaño, sino reflexivo, y es que nosotros ya para los encuentros debemos tener leídas las guías estudiantes, porque si no la profe va a hablar de cosas que de pronto yo voy a quedar perdido. Es un compromiso de ustedes hacer una lectura previa, tener en cuenta o tener claro más o menos 2 o 3 ideas de la guía para poder entender lo que se pretende hacer, ¿cierto? Revisar la rúbrica, que también es un compromiso, es decir, qué se va a evaluar para no tener diferencias y decir, pero ¿por qué me salió esta calificación si yo hice todo? Y muchas veces no cumplimos con esto. Y la más importante y fundamental de ellas, pues consultar y estudiar la referencia. Si yo no leo, pues definitivamente no voy a poder entender lo que me piden. Entonces nos toca ponernos a leer, como yo les decía, de pronto no nos generaron el hábito lector, nos cuesta escribir, pero hay que hacer. En la medida que usted vaya fortaleciendo esto, nos va a resultar un poco más fácil, ¿cierto? Y vamos a leer. Entonces, miren, vamos a hacer primero una cadena de secuencias. Ese es un punto. ¿Qué es una cadena de secuencias? Pues es un diagrama, básicamente, o un dibujo, como ustedes lo quieran ver, que lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer en una herramienta digital, como ustedes quieran, y que básicamente me va contando poco a poco, puede ser con cuadritos, con flechitas, qué va sucediendo. Acuérdense ustedes de las secuencias alimentarias que nos enseñaban en la escuela, cómo nace el nacimiento de un pollito. La gallinita se sienta, después los huevitos, nace el huevito y todo esto. Esto es una secuencia, va por partes. Lo mismo vamos a hacer acá. El primer punto me invita a realizar una cadena de secuencias, pero de las etapas y niveles de desarrollo y aprendizaje de la letra en niños y niños, o de la lectura, ¿cierto? Esto se da aquí, en esta lectura que yo les compartí y que está básicamente aquí. ¿Alguien conoce este muñequito? ¿Lo conoce o no? Cuénteme. ¿Conocen a este personaje de aquí o no lo conocen, estudiantes? ¿No? ¿O sí? No los escucho. Y esta es la lectura. La lectura comienza antes de los textos escritos. ¿Conocemos o no conocemos a Chigüiro? Chigüiro se llama él. ¿No? Bueno, Chigüiro tiene muchísimos libros. Es un personaje en la literatura infantil. Tiene muchos libros y hoy vamos a conocerlo en uno de los cuentos y vamos a ver cómo maneja, pero es un personaje que muchos de los niños o quienes han tenido la oportunidad de tener acceso a la literatura o a libros, hay muchos temas que Chigüiro maneja.
Entonces, él hace varias acciones, varias actividades, y por eso de pronto está aquí. Esta lectura, dice, la lectura comienza antes de los textos. De esta lectura, yo voy a generar la secuencia, como nos dice aquí, de los niveles o de desarrollo y aprendizaje de la lectura en los niños. Entonces, voy a leer y vamos a entender primero. El autor aquí nos señala lo que veníamos diciendo, y es que los niños empiezan a hacer una interpretación y una lectura de la voz de la madre y del rostro cuando ya nacen, ¿cierto? Entonces, esa es la primera interpretación que ellos hacen. Segundo, me dice, bueno, recuerden ustedes que los niños, ¿cierto?, generan una interpretación de todo el mundo, que los niños nacen y dicen, bueno, ¿qué es todo esto que me rodea? Profe, disculpe. ¿Qué hago aquí? Cuéntame, Laura. Usted está grabando la clase porque cada ratico me saca. Sí, la estamos grabando, no te preocupes. Para que la mande ahora, disculpe la molestia. Cuando nos den las grabaciones de la universidad, con mucho gusto, porque esta grabación se realiza desde la universidad, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, de pronto el lunes ya nos comparten las grabaciones y se las enviamos. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía, tranquila. Entonces nos dice, mire, es que los niños empiezan a hacer una interpretación, nos dice el lector, voy a hacer como una introducción de la lectura, y básicamente empieza a hacerla a través de la información que recibe. Entonces, la familia, las cosas que hace, las acciones, el lenguaje, todo lo que lo rodea, ¿cierto? Y esto, ojo ahí, repercute después, nos dice, y es fundamental, si el niño tuvo una buena estimulación, si al niño le generaron unas buenas interpretaciones, le permitieron generar esto, pues lógicamente va a tener, y es necesario esta interpretación del mundo para una interpretación o una lectura ya de un texto escrito, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, el niño empieza a iniciar a darle sentido a la voz, ¿cierto? Por eso nosotros cuando a veces hablamos con los niños usamos cariñitos, diminutivos, y el niño empieza a responder. Y lo mejor de todo es que la mamá, acuérdense ustedes, baja de nivel en el lenguaje y empieza a hablar con el niño con palabras que a veces ni entendemos. Y entonces el tec, el callo, y empezamos a hablar de así. Uno dice, ve, y a veces también empezamos a generar un nivel de comprensión, porque primero el niño empieza a comprender su mundo, pero nosotros, cuando el niño empieza a hablar, también generamos esa comprensión, ¿cierto? Y entonces muchas personas que de pronto no son cercanas al niño dicen, ¿qué dice? Y entonces la mamá dice, ah, no, que quiere el juguete que está allá arriba. Entonces uno lo ve. ¿Cómo es que le entiende todo lo que el niño dice con solo 3 balbuceos, ¿cierto? Entonces miren que ahí viene a ser una interpretación, digamos, de las dos partes también, y eso es lo que básicamente nos habla esta lectura y también nos dice, oiga, ¿por qué les leemos a los niños? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cierto? Si es que además, de alguna manera, esto genera un gasto de tiempo, de dinero, porque pues, tantos libros, ¿para qué? Entonces, no se olviden que de alguna manera los libros ayudan a darle sentido a muchas cosas a los niños. Los niños están haciendo una interpretación del mundo, ¿cierto? Y entonces deben buscar sentido para cualquier acción, para cualquier cosa que se dé. Los libros muchas veces les permiten descubrir el sentido de esas cosas. De ahí también la importancia de la literatura infantil. Y también tener en cuenta que los niños están leyendo permanentemente, ¿cierto? Ya vimos cómo lo hacen, ya vimos que no es solo con el uso de textos escritos, sino que generan una lectura de todo lo que los rodea y que les permite construirse como sujetos, como personas. Entonces, ¿cuál es el rol del adulto? Nos dice la lectura. Pues permitir y generar que esta actividad se esté dando de manera propia, y porque sobre todo, si nosotros cohibimos esas interpretaciones, si no les damos la voz ni la facilidad para que generen esa interpretación, pues básicamente únicamente estamos limitando a estos seres a seguir órdenes, a no opinar, y después decimos, ¿por qué los niños ya no generan una lectura crítica? ¿Por qué no interpretan y no dan una información? Si es que nunca se los permitimos. La lectura crítica, estudiantes, empieza en los primeros años.
para que los vamos viendo. Entonces, esta lectura me va a dar todas estas pautas y así yo voy a poder hacer esa cadena de secuencias. Claro, el primer punto, estudiantes, sobre la cadena de secuencias y los niveles de desarrollo y aprendizaje de la lectura en los niños y niñas, o preguntas. Recuerden que lo vamos a tener en cuenta a partir de esta lectura que yo ya la envié también y la compartí a sus correos y al grupo de WhatsApp. ¿Claro o no claro? Pero quiero escucharlos porque están muy calladitos. En parte yo tengo dudas, profe, por lo que como no he escuchado bien la clase, porque me ha estado sacando. Bueno, no sé si el internet. Ay, bueno. Bueno, la idea es que ustedes tengan una orientación inicial. Lo primero que debemos hacer es leer esto, porque si no, pues difícilmente yo voy a decir cuáles son las etapas y niveles de desarrollo y aprendizaje de la lectura de niños y niñas si no tengo claro. Entonces, la invitación es a leer. Aquí está el link, pero de todas maneras yo envié la lectura, que dice la lectura comienza antes de los textos escritos. Entonces ya saben que hay que hacer una cadena de secuencias. La segunda parte me dice que realice un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico viene a ser como más o menos un mapa conceptual para que ustedes lo tengan en cuenta, o un cuadro que viene con llaves que me va dando información precisa, coherente, que no necesita de mucho texto. Ese cuadro sinóptico va a ser de las etapas o niveles y las hipótesis del desarrollo y aprendizaje de la escritura, ya no de la lectura, sino de la escritura, ¿cierto? Y acuérdense aquí que mandamos una lectura que dice, pues mírenla acá, dice, oiga, la lectura o la escritura antes de la letra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empezamos a indagar sobre cómo inicia la escritura antes de la letra, que no inicia cuando empezamos a trazar ya las vocales y las letras para que lo tengamos en cuenta. Entonces, a partir de esta lectura, yo voy a identificar todas, digamos, las etapas o las hipótesis o los niveles del desarrollo de aprendizaje de la escritura y genero el cuadro sinóptico. Por eso es importante trabajar colaborativamente para que lo tengan en cuenta. Y tiene el tercer punto, son 3 puntos para que ustedes lo tengan en cuenta, y es generar un cuadro comparativo. Ustedes saben que cuando yo genero de alguna manera, o qué quiere decir un cuadro comparativo, es que voy a encontrar diferencias entre 2 o más cosas. Y me dice que voy a encontrar o voy a hacer un cuadro comparativo sobre los métodos del desarrollo y aprendizaje en los procesos de lectura y escritura basado en, y voy a ver aquí, esta lectura está también enviada y ahí nos explica mucho de los métodos. ¿Cuáles son los métodos, digamos, de lectura y escritura? Pues los vamos a conocer en un momentico en este momento ahorita. ¿Listo? Para que no lo tengan en cuenta, que yo lo tengo acá. No, ustedes en la primera actividad hicieron una lectura, ¿cierto? Desde la lectura o la escritura en la educación inicial, para que lo tengan en cuenta, y hicieron también la lectura de familia y lectura en la primera infancia. ¿Quién me dice cuáles son los métodos de lectura que se nombraban ahí? Porque los nombraban un poco más, muy reducidamente, pero estaban en esa lectura. Por ejemplo, el método alfabético. ¿Cuáles más métodos hay, estudiantes? ¿Cuáles más métodos hay? Porque ya hicieron la primera lectura, entonces ya todos pasaron por ahí y ya al menos saben el nombre. ¿Nadie? El método descriptivo, el método crítico, como comparativo. Analítico. Analítico. Hay otro que se llama silábico. ¿Sí lo escucharon por ahí o lo leyeron? Y falta Silábico. Falta otro, faltan muchos, pero pues falta uno que es importante también, que es el fonético, estudiantes. Entonces, la lectura de familia y lectura en la primera infancia ya les dio como una introducción sobre los métodos
digamos, de proceso de iniciar escritura y lectura, ¿cierto? Estos son los métodos que vamos a conocer, que se han implementado, que todos tienen aspectos positivos, pero también tienen aspectos negativos. Entonces vamos a indagar eso. Pero antes yo les voy a mostrar una lectura y quisiera, no sé si alguien tiene buena señal por ahí, que quiera realizar una lectura de un cuento, porque vamos a hablar de literatura infantil, no se preocupen, no es una lectura difícil, es un cuento que tiene mucha imagen, entonces no sé si alguien quiera colaborar con la lectura. Porque pues si la hace la profe, no, pues no tiene sentido que todo lo haga yo, ¿cierto? La idea es que ustedes participen y conocer también esa creatividad que ustedes manejan. Miren, aquí les estaba dando yo el personaje que está en uno de los textos y les decía que si lo conocían, pues él es Chihiro, tiene muchos libros Chihiro, y me parece muy pertinente que lo conozcamos porque es un icono de la literatura infantil, tiene muchos libros de muchas temáticas, por ahí yo tengo unos en físico que son muy bonitos también, y este lo tengo pues así ya escaneadito, me lo compartieron. Entonces se llama Chihiro, encuentra ayuda. Entonces miren que pueden ustedes empezar a investigar sobre el autor, que es Ivar Dakol, para que ustedes lo vayan teniendo presente, si quieren. Y quisiera ver si alguien, no todos a la vez participan, porque me parece muy pertinente la participación de ustedes en todos los encuentros tutoriales. Entonces, no sé si de pronto alguien esté por ahí con buena señal que quiera realizar conmigo la lectura o no. ¿El de Chihuahua o busco otra? No, vamos a hacer la de Chihiro, pero pues quiero que tengan buena conectividad para que ustedes miren, porque pues yo voy a estar pasando el cuentico y para que colaboren ahí con esta lectura de este libro que me parece muy bonito. Bueno, entonces Laura me va a colaborar. Chihiro tiene una característica y es que son sus obras o todos los cuentos que encontremos de él, porque ahí tiene muchísimos, no tienen texto. Pero acuérdense que nosotros dijimos que la literatura o la lectura no iniciaba con la interpretación de los signos, ¿cierto? O los signos o símbolos que son las letras, sino que iniciaba mucho antes. Y precisamente este es un tipo de lectura muy pertinente para iniciar el proceso de lectura en nuestros niños. Estos son los tipos de lectura que se van a dar inicio, que van a apoyar el proceso de lectura más allá ya cuando son la decodificación como tal. Entonces voy a empezar yo y Laura me va a colaborar en una parte. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo aquí que se llama Chihiro, encuentra ayuda. Entonces, miren, Chihiro miró un árbol de plátanos. Dijo, deliciosos, así que quiso alcanzarlos, ¿cierto? Se acercó al árbol, intentó treparse, pero no pudo. Entonces dijo, ya va, ¿qué hago aquí para poder alcanzar estos plátanos? ¿Cierto? Así que empezó a estirarse un poco más, saltó, pero no lograba poder alcanzar los plátanos. Ahora sí, Laura, para que me colabores aquí en la siguiente. Yo creo que ahí la miras muy bien, ¿cierto? Chihiro se fue a buscar algo que lo ayudara a agarrar los plátanos y encontró un tabloncito que lo puso en el suelo, en el cual él se subió para poder agarrar los plátanos. Pero él trataba de agarrarlos y aún así no podía. Entonces se fue a buscar algo más que lo ayudara a subir más y encontró como una piedra y la arrastró hasta allá para él poder subir. Pero se montó y aún así no pudo. El pobre se cayó y se lastimó. Entonces, al ver así,
un monito se acercó y le preguntó si podía ayudarlo a agarrar los bananos, los plátanos, que diga. Entonces, él le dijo que sí. Por lo tanto, él se puso allí encima del tabloncito para que el monito se montara encima de él y así pudieran alcanzar los plátanos. Entonces, lo agarró y ambos empezaron a comer los plátanos que estaban deliciosos y le encantó. Muchas gracias. Y colorín colorado, este cuento ha terminado, ¿no? Así es como se inician las primeras lecturas en nuestros niños, ¿cierto? Ya un niño de 2 años y medio, 3 años, perfectamente puede hacer la lectura de este cuento sin necesidad de usar el proceso de decodificación o de reconocimiento de letras y sus respectivos sonidos. Entonces miren que la lectura inicia mucho antes del proceso de alfabetización, para que lo tengan en cuenta. Por eso quería que ustedes vieran. Y lógicamente, cada uno de estos niños, si ustedes pueden dar acceso a este cuento, va a ser una lectura totalmente diferente. Al principio ustedes les pueden compartir la lectura, les pueden hacer una lectura como nos hizo la compañera, y después ustedes van a ver que fácilmente, individualmente, ellos van haciendo su lectura, generan sonidos diferentes, proponen otras cosas. Entonces, miren la importancia de tener también este tipo de recursos, pero más allá de esto, es de buscar las estrategias que nos acerquen a conocer y a interpretar también desde nosotros, a generar esos recursos y esas habilidades lectoras para poder propiciar que les llamen la atención, que los emocione y que les permite interpretar y sobre todo darle sentido. Mire, a veces los niños aún no saben qué es buscar ayuda, ¿cierto? No saben para qué se necesita buscar a otra persona, a uno de sus pares para lograr algo. Y precisamente estos libros que ya no vienen ahorita acompañados solo de cuentos de princesas y de príncipes, sino que vienen con temas tan normales como buscar ayuda, pues les permiten darle sentido a eso. Qué importante trabajar en equipo, qué importante pedir ayuda cuando la necesito, ¿ya? Entonces, la invitación es a averiguar un poco sobre esto. Si se quiere, pues me solicitan ahí el cuento para que lo tengan como una herramienta para sus pertinentes usos, no hay problema. Pero ese es como el mensaje de tener en cuenta que es muy fundamental y que estos precisamente espacios de lectura con algo tan sencillo que son unas imágenes, les van a permitir a ellos darle sentido a este mundo y entender que sí es importante buscar ayuda y que puedo colaborar con otros y que podemos conseguir algunas cosas que necesitamos si no lo podemos hacer solo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Yo les había dicho que el cuadro comparativo nace desde los métodos de básicamente empezar a generar los procesos de alfabetización como tal, es decir, aquí ya inician estos métodos, les van a dar a ustedes o a estos chicos cómo inicia cada proceso de escritura y de lectura desde cada uno de ellos para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a generar un acercamiento en estos métodos y ustedes lógicamente deben profundizar en las lecturas para comprender. Cuando hablamos del método alfabético, pues la palabra misma nos refiere al alfabeto, ¿cierto? Es decir, al abecedario. Recuerden ustedes que a muchos de nosotros nos enseñaron de memoria el abecedario, ¿cierto? Y te lo tienes que aprender porque te lo tienes que aprender y todas las letras según su orden y todas, cada una de ellas no se puede olvidar una. Entonces, básicamente este método desde la época muy antigua, básicamente desde la Edad Media se viene usando esto, y el propósito es hacer un reconocimiento de las letras, ¿cierto? Por nombre, ¿cierto? Y también por combinaciones, es decir, A, B, C, D, como nos enseñaron a nosotros el alfabeto. ¿Listo? Eso, digamos, es un proceso o un método memorístico, como nos lo enseñaron, tiene el orden del abecedario, cada letra se va a estudiar por su nombre.
Entonces, por ejemplo, la A, pues se llama A y suena A, pero la B ya no suena B, o sea, ya no suena B. ¿Cómo suena la B, estudiantes? ¿Cómo suena la B? ¿Quién me dice? ¿Cómo suena la letra B? ¿No? Y entonces, ¿cómo aprendieron a hacer ustedes los sonidos de la B? Pues si yo veo aquí, me dijeron que esta era la B, ¿cierto? La vamos a hacer. Pero entonces, como en el método alfabético me dice que tengo que aprender el nombre, pues yo digo que se llama B, pero la B suena B, ¿cierto? No suena B. El método alfabético les pregunta o de pronto les dice, apréndase los nombres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos, aquí empieza con el nombre se llama B, y si yo, por ejemplo, escribo la M, no se llama, entonces tendría que decir M, que es el nombre, ¿cierto? Entonces, este método incita mucho a aprenderse el nombre de las letras. Y luego, lógicamente, sus posteriores combinaciones, ¿cierto? Entonces ya empieza la combinación de sílabas. Entonces, por ejemplo, esta con esta suena ba, esta con esta suena B, esta con esta suena B, y así sucesivamente con cada una de las letras, ¿cierto? ¿Para qué? Para empezar a crear combinaciones, sílabas, palabras y posteriormente oraciones. Aquí el proceso de lectura se vuelve mecánico, como al inicio y como en casi todos los métodos se hace mecánico. ¿Qué quiere decir mecánico? Pues que cuando yo estoy empezando a leer, yo voy a decir ma, ¿cierto? Porque estoy haciendo y reproduciendo el sonido y es más mecánico que otros, ¿cierto? Entonces yo digo mamá, me ama, ¿cierto? Entonces estoy generando el sonido y estoy haciendo el proceso de decodificación, que es interpretar todos los símbolos que están ahí. Y luego se vuelve expresiva. ¿Qué quiere decir expresiva? Que hay unos signos de puntuación, ¿cierto? Que entonces me van a decir, mi mamá me ama, ¿cierto? O afirmar algo. Entonces, esa expresiva se vuelve un poco más allá. Y luego, en este método, es la comprensión, es decir, ¿qué dice ahí? Entonces, el método alfabético se va por la lectura mecánica, luego por la expresiva y luego por la comprensiva, es decir, ¿qué tanto entendió el niño de lo que leyó? Ese es el método ahí, ¿no? Hay dificultad en la decodificación. Acuérdense en este término que quiero que lo empiecen a averiguar y también el proceso de psicogénesis, porque los vamos a estudiar, y básicamente es porque no se comprende lo que lee. La decodificación es el proceso de ir comprendiendo y entendiendo lo que estoy diciendo, interpretar esos símbolos con su sonido y qué me están diciendo. Pues en esto, como es tan mecánico, memorístico, recuerden que estamos hablando del alfabético, no se comprende lo que lee, ¿cierto? El sentido de las palabras, qué quieren decir. Esto se dejó para después en este proceso, ¿no? Y pues una de las desventajas es que dicen, mire, aquí el proceso normal de aprendizaje de los niños no se tiene en cuenta. Entonces, como es todo memoria, todo aprendérselo así, mecánicamente, pues no hay un proceso de interpretación como tal. ¿Listo? Método fonético. ¿A qué creen que hace alusión la palabra fonético, estudiantes? Fonético. ¿A qué se refiere la palabra fonético? ¿Dónde están los fonemas? Fonemas. ¿Qué son los fonemas? ¿Mm? Sonidos. Para que lo tengamos en cuenta. Son sonidos que yo utilizo para narrar el cuento. Era lo que yo le decía adelante, profe, que es muy importante cuando uno cambia el sonido, permite que los niños presten más atención al cuento. Este es uno de los procesos, digamos, que aún a veces se usa. Hay unos, todos los métodos, digamos, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Y este tiene muchas ventajas porque parte de los sonidos. Es decir, que como yo les decía aquí, pues ya las letras no van a ser reconocidas
por su nombre, como la B, que tiene que escribir B y así se llama, sino que yo le voy a decir, oiga, esa se pronuncia B. Y generalmente empezamos con las letras más fáciles, lógicamente, de reproducir sonidos como la M, como la L, ¿cierto? Como la S, ¿cierto? Para que les dé un sonido más pertinente. El fundador, pues, Blas Pascal, digamos que de alguna manera se inicia con el sonido de las vocales. Ustedes saben, pues, que el nombre y el sonido son iguales, entonces eso hace que haya una similitud, no como las letras consonantes, sino que las vocales inician A, E, I, O, U, y así se llaman y así suenan. Entonces empieza por eso con estas vocales. De alguna manera, luego viene la pronunciación ya con las consonantes. Ya viene otro autor y dice, oiga, sí es importante, pero también es importante que ese sonido de vocales empiece a hacer conjunto con las consonantes y empieza también el proceso que de alguna manera vienen a hacer la unión de sílabas. Entonces empieza la M con la A, pues ma, la M con la I, pues mi, ¿cierto? Entonces, esta letra con esta suenan así, esta con esta suenan así. Entonces, empiezan a hacer como esa articulación y de alguna manera, digamos, proceso o este método tiene algo positivo y es que el proceso de lectura se va dando conjuntamente con el de escritura. ¿Por qué? Porque como se está haciendo por sonidos, pues fácilmente voy asociando, no como el otro que primero empezó con la memoria y con todo esto. Entonces, si yo aquí inicio con esto, yo le estoy diciendo, bueno, vamos a escribir estas dos letras. Creo que ahí sí me están viendo, ¿cierto? Para que vean la pantalla. Entonces, yo aquí le digo bueno, vamos a empezar y resulta que esta inicial suena y con esta suena ma. Entonces, ahí estamos generando el proceso de lectura y de escritura porque vamos a dirigir los trazos. Entonces, se va haciendo un proceso más conjuntamente y no es aislado, no es la lectura por acá y la escritura por acá, sino que se va haciendo esto, ¿no? De alguna manera se apoya mucho pues con estas vocales y con las sílabas, va haciendo un reconocimiento primero inicial de esa relación o de la unión de consonantes y vocales, ¿no? Y luego ya empiezan a construirse palabras, entonces acuérdense, por ejemplo, que a nosotros nos enseñaron mame, mi, mo, mu, ¿cierto? Y cuando ya quisimos construir una oración o una palabra, pusimos mi mamá, ¿no es cierto? Mi mamá, y ya estoy construyendo palabras. Y si ya voy más allá, pues empiezo a construir oraciones y digo, mi mamá me ama, y ya construí oración. Entonces, este es el proceso fonético que va de la mano tanto de la escritura y lectura de manera conjunta. Y así, pues cuando vamos ampliando, enriqueciendo el vocabulario, se van generando más palabras y más oraciones. Y de alguna manera, pues dicen que con este ejercicio se va perfeccionando esa lectura mecánica que es inicial y lógicamente van a empezar a hacer interpretación de todos los símbolos, porque esto se llama mecánico, porque nos va costando y lo vamos haciendo como robots, acuérdense. Y luego ya la expresiva y luego la comprensión. También es como ventajas, pues dicen que básicamente es más sencillo de relacionar porque pues básicamente estamos aprendiendo no los nombres, sino el sonido de las letras y vamos juntándolas. Entonces, esa es como de alguna manera el proceso que los niños articulan de pronto acá en su psiquis y se les hace más fácil unir por sonidos. Y las desventajas, pues que nos dicen, mire, pues no genera tampoco un proceso de comprensión en la lectura, ¿cierto? Entonces, y también pues nos dicen, bueno, también es que aquí se necesita material de apoyo y sí, necesitamos muchas imágenes, muchos abecedarios móviles que son como juegos de letras individuales para que los niños vayan juntando, pero que a mi parecer pues no es una desventaja porque hoy en día pues tenemos unas herramientas en el internet y que si somos recursivos podemos hacer material a mano que nos va a facilitar muchísimo las cosas y que sobre todo va a generar que nosotros de manera didáctica generemos estos ejercicios sin que sean tediosos, porque es que las planas ya están mandadas a recoger. Entonces, planas ya no se hace, ¿cierto? No vas a poner mi mamá me ama, mi mamá me... Todo. No, ya no. Ya los procesos vienen a ser de manera más didáctica y todo lo demás, ¿cierto? Método silábico
Pues básicamente la palabra lo dice. Acuérdense que venimos de estos procesos que nos dicen, bueno, primero reconocimiento de letras, después o por sonidos y después juntamos y hacemos sílabas. Básicamente el método silábico, pues surge a partir de que estos dos métodos anteriores tenían algunos aspectos negativos y nos dice, bueno, aquí se va a enseñar las vocales o el sonido de estas vocales también y después las consonantes, como lo veníamos haciendo, pero vamos a formar rápidamente sílabas. Entonces, rápidamente, sase, siso, supa, pepi, popú, rapiditamente y vamos haciendo sonidos porque ya como los niños aprendieron las vocales, aprendieron consonantes, armamos sílabas inmediatamente y todas las consonantes se van a combinar con las vocales, todas las del abecedario en este proceso, ¿no? Entonces ya inicialmente podemos poner todo lo que es las sílabas, se empiezan a formar palabras, luego oraciones y así todo esto, ¿no? La lectura también es igual que en los anteriores procesos. Primero se da mecánicamente, luego ya expresivamente y luego se da una lectura comprensiva, es decir, que también se va a dejar pues a un lado o muy atrás lo que es la comprensión de lo que se está escribiendo como tal. Aquí también hay mucho apoyo, ustedes yo sé que han visto de muchas imágenes, entonces hoy en día hay apoyos de materiales, por ejemplo, de un árbol. Entonces ya aquí, si tuviéramos esta opción, vemos un árbol y ponemos dos sílabas, árbol, ¿cierto? Porque estamos trabajando con el método silábico en este caso. Entonces se apoya de muchas imágenes como tal. Pues omite aquí el deletreo, es decir, a veces, sino que ya se va con sílabas, entonces es una de las ventajas porque se supone que ya hay como esa articulación y esa combinación y va a seguir un orden, digamos, un sistema organizado. Entonces empieza por las consonantes más fáciles con la combinación y después las más complejas y las sílabas se van a ir después de acuerdo a su sonido también. De alguna manera, pues también tiene críticas, porque pues obviamente ustedes ven que el único cambio es que él inicia como de una se va como a la combinación de sílabas, pero también la lectura interpretativa o comprensiva se deja como de último lugar, es decir, que los niños le van a dar más importancia a esa combinación de articulación de sílabas que entender lo que se debe se está exponiendo en las palabras o a lo que quiere decir las oraciones y todo esto. Y de alguna manera, es muy lento el aprendizaje y muy mecánico para que lo entiendan. ¿Listo? Yo creo que hasta aquí dejamos. Hay otros métodos. Las lecturas tienen todos los métodos, una de las lecturas que yo leí, pero sí es importante que vamos, digamos, leyendo, investigando, teniendo claro para que en el encuentro de CIPAS podamos profundizar, que ustedes participen más, porque recuerden que ustedes son los que tienen que hacer esas lecturas previas, entender a qué se refiere cada método y poder ir diferenciando o tener claras esas diferencias, ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, estudiantes? ¿Ninguna? De mi parte, por el momento, no. Bueno, entonces, compromisos para esto, pues estudiantes, leer y investigar. Si las lecturas de pronto no me son de fácil interpretación, busco otros recursos como videos, tutoriales, otras lecturas. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, ¿listo? O sea, no nos podemos quedar solo con la información. Sobre todo en este curso hay muchísimo material que leer. Les voy a compartir sobre una de las actividades rectoras de la literatura, que me parece importantísimo que tengan claro por qué es importante fortalecer y a qué viene esta actividad dentro de la primera infancia, y leer las que ya enviamos para poder hacer la actividad como tal, para que lo tengan en cuenta. Mientras voy leyendo la asistencia, pues si hay dudas, para que me lo vayan diciendo, porque uno de los compromisos ya en quinto semestre es que ustedes saben que deben generar un aprendizaje autónomo, que deben leer, que deben buscar la información y que a partir de ahí se genera también unos encuentros de citas para poder disipar inquietudes, pero también escuchar sus comentarios, sus aportes y generar
digamos, una consolidación de esas ideas que todos podemos ir forjando, ¿no? Ana Fulvia, ¿está o no está? No, bueno. Brian Sinisterra, tampoco. Fabián Cuero Peña.